yo me acuerdo, me levantaré, iré a mi Padre. Bienvenidos una vez más a este su programa favorito, A Solas con Jesús Radio, un espacio donde exploramos enseñanzas bíblicas que transforman vidas. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde la bella ciudad de Monterrey, directamente desde la cabina de Grupo Radio Alegría, en la estación 1140 AM. En nuestra búsqueda de salvación, encontramos en la Biblia el mapa que nos marca la ruta. Es el pecado el gran obstáculo y Jesucristo el único medio posible para alcanzar la redención. Muchos desean tener una fe fuerte, pero no invierten tiempo en escudriñar o escuchar las Escrituras. Esta práctica los lleva a alejarse del verdadero camino de salvación. Por esto es importante que usted conozca que para nuestra siguiente meditación no usaremos ideas o razonamientos personales, sino que leeremos uno a uno los pasajes bíblicos que hablan sobre el tema. Comenzamos. Es muy importante, amigos, que leamos y estudiemos. Ezequiel, uno de los profetas de Dios, escribió lo siguiente: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. En Ezequiel 18:20. Puesto que los niños no pueden heredar el pecado de sus propios padres, ciertamente tampoco pueden heredar el pecado de Adán. La culpa del pecado no puede ser heredada. Y Proverbios habla mucho de ello. El hombre viene a ser culpable del pecado cuando elige hacer el mal. Los niños no pueden pecar porque ellos no pueden elegir. Los jóvenes y los adultos tienen la capacidad de elegir, y cuando eligen hacer el mal se convierten en pecadores. Ezequiel nos previene diciendo: el alma que pecare, esa morirá. Hermano Caleb. Sí, mucha gente escoge pasar su vida encadenada al pecado a pesar de las advertencias de Dios. Otros sienten la carga de sus pecados y les gustaría ser libres, pero nunca saben cómo deshacerse del pecado y de la culpa. Ellos se dan cuenta que ninguno de sus amigos sobre la tierra puede cargar la culpa con ellos, la culpa de ellos. También es cierto que ningún ser humano puede ganar o hacer méritos para su propia salvación. Solamente por un pacto divino de la misericordia de Dios puede la persona recibir el perdón de sus pecados. Para ser libertados del pecado debemos aprender que la única forma de ser libres es por medio de Jesucristo. El Salvador dijo: conoceréis la verdad os hará libres, en Juan 8:32. Perfecto. Y pues gracias a Dios, hermano Caleb y amigos, que Dios envió a su Hijo unigénito para pagar el rescate y redimirnos de nuestros pecados. Algunos rechazan este maravilloso amor de Dios y desperdician la única esperanza de vida eterna, mientras que otros vacilan en la duda. Pero miles han recibido al Hijo de Dios y su salvación con sus brazos abiertos y sus corazones agradecidos. Sí, las señales y milagros que Jesús hizo con el poder de Dios prueban que Él es el Hijo de Dios y el único Salvador. Jesús hizo el primero de sus milagros en una boda. Ahí transformó simple agua en el mejor de los vinos. Este milagro demostraba su poder sobre el proceso natural. Perfecto. Bueno, más tarde, con los 5 peces y 2 panes, el compasivo Salvador alimentó a más de 5,000 personas hambrientas. Solamente el Hijo de Dios pudo haber multiplicado tan pequeña cantidad de alimento en una gigantesca comida. Sí, pues Jesús demostró su poder sobre la ley física de la gravedad, caminando también sobre la superficie del mar. Cuando se reunió con sus discípulos en la barca, ellos le adoraron diciéndole: verdaderamente eres el Hijo de Dios, ahí en Mateo 14:33. Así es, y cuando Jesús y sus discípulos fueron sorprendidos por una furiosa tempestad, los discípulos principiaron a temer, por sus vidas, y es normal ese temor que tenían, pero Jesús calmó el viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y en respuesta a las palabras del Hijo de Dios, repentinamente el mar se volvió callado y quieto. Aún el viento y los mares obedecen al Señor. Los milagros de Jesús fueron motivo para que mucha gente lo amara y creyera en Él. Esto quedó claramente manifiesto, especialmente en los milagros que demuestran que Jesús se preocupa por la gente que sufre. También estos milagros probaron su poder sobre las enfermedades.
Efectivamente, y en muchas ocasiones Él dio la vista a los ciegos y aún sanó a hombres que habían sido ciegos incluso del nacimiento. ¿Podría algo menos que el poder de Dios lograr tales milagros? Ciertamente Jesús, compasivo, es el Hijo de Dios. A un hombre que había estado completamente paralítico por 38 años, Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Este hombre se levantó en ese instante completamente sano, y Jesús también sanó a mucha gente que sufría graves padecimientos, tales como enmudecimiento, sordera y locura. Siendo el Hijo de Dios, Jesús sanó muchas personas. Sin embargo, Él está más interesado en nuestras almas, puesto que es nuestro Salvador. Exactamente. ¿Y qué vemos aquí, hermanos? Pues vemos el poder del Señor Jesucristo, el cual este poder iba mucho más allá del sepulcro, en el cual podemos encontrar, amados hermanos, que el Señor Jesús pues estuvo en ese sepulcro, pero encontramos que Él pudo penetrar hasta el mundo espiritual. Mucha gente lo vio resucitando muertos. En una ocasión resucitó a un hombre llamado Lázaro. Lázaro había estado muerto y sepultado por 4 días. Con este milagro demostró su poder para conquistar la muerte misma. El hecho de que Jesús tiene poder sobre la muerte no solamente, amigos y hermanos, demuestra que Él es el Hijo de Dios, sino que también infunde esperanza y consuelo a todos los que le siguen. Sí, también al aproximarse al fin de su ministerio, Jesús predijo su propia muerte y su victoria final sobre el poder de la muerte por medio de su resurrección. Esta iba a ser la gran prueba de su divinidad. Él dijo: el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le encarnecerán y le matarán, mas al tercer día resucitará. Por ahí en Marcos 10, 33 al 34. Cuando oyeron estas palabras, los discípulos se entristecieron. Muy bien. Bueno, podemos ver aquí, hermanos, que poco después fue entregado por Judas Iscariote, uno de los propios discípulos de Jesús. Los dirigentes judíos habían pagado a Judas 30 piezas de plata para que mostrara a los soldados el lugar donde se encontraba Jesús. Y llevando antorchas para alumbrarse en la oscuridad de la noche, los soldados bien armados fueron a arrestar a Jesús. Judas lo señaló dándole un beso. Así quedó Jesucristo en las manos de sus enemigos. Como Jesucristo había hablado antes de su reino, los soldados lo ridicularizaron vistiéndole con un manto escarlata, dándole una vara por cetro y poniéndole una corona de espinas. Con burlona actitud se inclinaban ante él diciéndole: salve, rey de los judíos. Y ahí en Mateo 27, 29 podemos encontrarlo. Durante toda la noche llevaron a Jesucristo de un remedo de juicio a otro. Falsos testigos le acusaban de cosas que nunca hizo o nunca dijo. Muy bien, ¿y qué pasó a la mañana siguiente? Bueno, Jesús fue llevado ante el gobernador romano Poncio Pilato y pronto quedó plenamente convencido que Jesús era inocente. Cuando trató de decir a la turba judía que Jesús no era culpable, ellos ahogaron su voz gritando: ¡crucifícale! Pilato no tuvo el valor para sostener lo que él sabía, ya que él sabía que Jesús era justo, y dio la orden para crucificar a Cristo. Por ahí los soldados también principiaron el ritual tradicional de la crucifixión colocando a Jesucristo sobre la cruz. El verdugo clavó los clavos en las manos extendidas y también en los pies. Retumbó el sonido de los clavos penetrando en la carne y luego en la madera. Los músculos se contrajeron a causa de agudos dolores, y después la cruz fue levantada y colocada en posición vertical, y el cuerpo del Hijo de Dios pendía tenso de la cruz. Cosas tan horribles que pasó el Señor, hermanos. Y cuando pensamos en el Hijo Divino de Dios clavado en la cruz, las horribles consecuencias del pecado nos ahogan y nos aterran. El hombre caído nunca podía redimirse a sí mismo de su propio pecado. Todos los sacrificios de animales del Antiguo Testamento señalaban hacia adelante, hacia este único sacrificio perfecto. Solamente el Hijo de Dios, puro y sin pecado, podía pagar la deuda del pecado por toda la humanidad desde los tiempos de Adán hasta el fin de los tiempos. Así es, Jesús el Cristo ya en la cruz había muerto. Su cuerpo fue puesto en la tumba de un amigo, debido a que Jesús había dicho que resucitaría. Los judíos pidieron a los romanos que sellaran la tumba
en una forma especial para que no pudiera ser abierta. También algunos soldados romanos hicieron guardia junto a la tumba, mientras que Jesús hacía muerto y sepultado. Satanás parecía haber ganado. ¿Qué podía un Salvador muerto significar para la humanidad? Bien, bueno, sin embargo, el suceso más grande de toda la historia sucedió 3 días más tarde. Jesús fue levantado de entre los muertos. La resurrección demostró que Jesús dijo la verdad cuando enseñó que Él resucitaría de entre los muertos. Jesucristo terminó con el poder de la muerte y probó para siempre que Él es el Hijo Divino de Dios y Salvador del mundo. Durante 40 días después de su resurrección, sucedió lo siguiente. Para no dejar lugar a dudas, que Él se había levantado entre los muertos, se mostró vivo ante diferentes personas, muchas por cierto. Sí, habiendo sido probado que Él es el Hijo de Dios, con poder por su resurrección de los muertos, Jesús comisionó a sus seguidores para ir y decir a todo el mundo el plan de Dios para redimir al hombre. Dice: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahí podemos encontrarlo en Marcos 16, 15 y 16. Unos pocos días más tarde, Jesús y sus discípulos estaban en el Monte de los Olivos, cerca de Jerusalén. Él instruyó a los apóstoles para que permanecieran en Jerusalén hasta que recibieran el Espíritu Santo. Después ascendió al cielo. Bien, hermano, bueno, podemos decir también que 10 días después de que Cristo había ascendido al cielo, los apóstoles estaban en Jerusalén, lugar al cual Jesucristo los había enviado en el día de Pentecostés, día de fiesta de la religión judía. Los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo, tal como Jesucristo había prometido. Esta fue la primera oportunidad para principiar y también para cumplir su comisión. También podemos encontrar, hermanos, lo siguiente. Esa fue la primera oportunidad para que ellos empezaran a cumplir lo que Dios a través de Jesucristo les había dicho en cuanto al plan de redimir al hombre delante de una gran multitud. Pedro demostró con las profecías del Antiguo Testamento que la muerte, la resurrección y la exaltación de Jesucristo eran parte del gran plan de Dios. Y además, esto ayudaría a probar que Él era el Salvador prometido. Después Pedro resumió todo para sus oyentes en una declaración sencilla y definitiva. Sí, por ahí en Hechos 2, a partir del 36, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, habiendo mostrado ampliamente con la Biblia que Jesús es el Hijo de Dios. Pedro instó a la gente a que aceptaran esta verdad. Muy bien, bueno, podemos ver lo siguiente también, hermanos. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Eso lo encuentran en Hechos 2:37. Estas personas creyeron que aquel a quien ellos habían crucificado era realmente el Cristo, sabiendo que eran culpables de un gran pecado y que la fe sola no era suficiente. Interrumpieron el sermón de Pedro para preguntarle lo que ellos debían hacer para ser salvos. Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, les dio una respuesta clara. Sí, dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bauticid cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso en Hechos 2:38. No nos sorprende esta respuesta, porque recordamos que Jesucristo había ordenado a sus apóstoles que predicaran: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Aproximadamente 3,000 judíos fueron bautizados ese día y recibieron al Espíritu Santo en sus vidas. Esta pregunta tan importante que hicieron ellos, ¿qué haremos? Bueno, esta pregunta que ellos están demostrando que ellos ya creían lo que Pedro les enseñó acerca de Jesucristo. Esta es la pregunta más importante que toda persona puede y debe hacerse, ya que Jesús murió para la remisión de nuestros pecados. No hay nada que nosotros podamos hacer después de haber creído. Es una pregunta. ¿Acaso no hay nada que podamos hacer? Bueno, la respuesta de Pedro a los judíos muestra que hay algo más que nosotros debemos y podemos hacer. Esta misma pregunta, ¿qué haremos?, fue hecha y contestada varias veces en el Nuevo Testamento. Todas las respuestas muestran que el hombre debe hacer algo para recibir la gracia salvadora de Dios. Esta misma pregunta la hizo Saulo de Tarso, quien más tarde pasó a ser el apóstol Pablo. Antes de su conversión, Saulo era un fiel devoto de la religión judía.
ya que pues así había sido criado y así había sido educado. Y él creía verdaderamente que estaba en contra de aquellos que se convertían a Cristo. Antes de ser cristiano, era muy apegado a su religión, en un celo por la religión judía. Creía sinceramente que el cristianismo estaba equivocado. Principió a perseguir la iglesia arrestando cristianos y también daba su voto para que algunos fueran muertos por su fe. Bien, los cristianos tenían miedo de Saulo y de los judíos y se reunían en secreto para adorar a Dios. Sabían que cada vez que se reunían corrían riesgo de morir. Sin embargo, su amor y fidelidad les ayudó a vencer sus temores y les dio valor. Saulo verdaderamente creía que agradaba a Dios al llevar a los cristianos a la prisión o incluso a la muerte. Sí, desde el principio de su carrera como perseguidor, Saulo respiraba amenazas y muerte contra la iglesia, y en Hechos 9:1 podemos encontrarlo, cuando un grupo de judíos coléricos y sedientos de sangre apedrearon a Esteban, el primer cristiano que murió por su fe. Saulo era agitador de ellos, y él cuidaba los mantos de los que encabezaban la delirante multitud que arrojaba las piedras, contra las cuales golpearon e hirieron al indefenso Esteban hasta matarlo. Bien, pero Saulo pronto tendría que dar cuentas delante de Cristo por sus seguidores a quien él estaba persiguiendo. Esto sucedió cuando Saulo conducía a Damasco a un grupo de hombres en un viaje de 240 kilómetros con el fin de perseguir y apresar a los cristianos. Repentinamente, una intensa luz brilló del cielo, cegando a Saulo. Cuando cayó a tierra, oyó la voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo preguntó: ¿quién eres, Señor? La voz respondió: yo soy Jesús a quien tú persigues. Luego Saulo hizo la misma pregunta que fue hecha por los judíos en el día de Pentecostés: ¿qué quieres que yo haga? Y Jesús respondió y le dijo: levántate, entra a la ciudad y se te dirá qué es lo que debes hacer, en Hechos 9:6. Sí, Saulo fue conducido a Damasco y permaneció ciego por 3 días. En este tiempo no bebió ni comió, y él creyó en Cristo y quiso cambiar su vida, al punto de decir la pregunta: ¿qué debo hacer? Los pecados de Saulo habían sido lavados por la sangre de Jesús, pero pronto recibió la respuesta a su pregunta. Muy bien, mientras que Saulo estaba orando, el Señor envió a un discípulo llamado Ananías para que, poniendo sus manos sobre Saulo, pudiera recibir la vista. Después Saulo supo que Ananías había sido enviado por Jesús. Saulo había preguntado a Jesús: ¿qué debo hacer? Bien, Jesús dio ahora la respuesta en palabras de Ananías. ¿Por qué te detienes?, le dice Ananías a Saulo. Levántate, bautízate y lava tus pecados. Hechos 22:16. Esta era otra manera de decir lo mismo que Jesús ya había dicho ante los apóstoles: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Esta respuesta estaba en armonía con la contestación que Pedro dio en el día de Pentecostés cuando dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. ¿Cómo podemos saber que nuestros pecados pueden ser perdonados como lo fueron con Saulo y de la gente el día de Pentecostés? La Biblia nos enseña que Dios no hace distinción de personas. La misma fe y la misma obediencia que Dios requirió a Saulo requiere a todos los hombres. Por lo tanto, una persona puede saber que sus pecados son perdonados cuando acepta que la gracia de Dios con fe y obedece sus mandamientos. Otros ejemplos bíblicos de conversiones prueban que esto es verdadero. Muy bien, la conversión del carcelero de Filipos es una de ellas, y su familia, registrada en Hechos 16, nos muestra otra vez que cada uno de la misma forma debe ser salvo por la sangre de Cristo. El carcelero, un incrédulo, había atado a Pablo y a Silas en el cepo en la prisión más segura después de que fueron golpeados con varas. A la medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban al Señor, y repentinamente un terremoto sacudió la cárcel, abriendo las puertas de la prisión, pero ningún prisionero se escapó. Viendo esto, el carcelero cayó a los pies de Pablo y Silas, exclamando: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo le dijo: primero cree en el Señor Jesucristo. Después procedió a enseñarles a él y a la familia lo que debían de creer también. Tan pronto como toda la familia fue enseñada y su fe fue movida a ser bautizados a esta misma hora de la noche, otra vez preguntamos: ¿por qué?
La gente acudía en cientos y algunas veces en millares cuando predicaban los apóstoles. El tema básico de todos los millares de las predicaciones apostólicas eran las buenas nuevas con las que nos comunicaba que Dios nos ama y que Jesús murió por nuestros pecados. Ellos predicaban que Jesús fue sepultado y luego resucitado por el poder de Dios para ser nuestro Salvador divino. Tan pronto como las gentes oyeron estas verdades, anhelaron con fervor ser limpios por la sangre de Cristo. Así es, hermanos, y hay muchos ejemplos más. Por falta de tiempo no podemos verlos todos, pero vamos a concluir lo siguiente, hermanos. Podemos concluir que el plan de Dios para redimir al hombre es un acto de amor y misericordia iniciado por Él al enviar a su Hijo Jesucristo a morir por los pecados de la humanidad. Los milagros de Jesús demostraron irrefutablemente que Él es el Hijo de Dios y que tiene poder sobre la naturaleza, la enfermedad, la muerte, confirmando así su autoridad para salvar. Su muerte sacrificial pagó la deuda del pecado que el hombre no podía pagar. Su resurrección garantizó su victoria definitiva. Sin embargo, el texto enfatiza que la salvación no es automática ni se recibe por fe sola sin una respuesta obediente. La pregunta crucial, ¿qué haré para ser salvo?, es respondida en el Nuevo Testamento no con una simple declaración de fe, sino con un mandato a obedecer. En el día del Pentecostés, Pedro instó a los creyentes a arrepentirse y bautizarse para el perdón de pecados. Saulo de Tarso, a pesar de su fe y oración, tuvo que levantarse y bautizarse para lavar sus pecados. Y no solo esto, sino que seguir fiel hasta la muerte. Bien, la urgencia del bautismo se entiende por tres verdades fundamentales. Primero, que los hombres están perdidos y necesitan desesperadamente la salvación. Segundo, Dios provee el único medio de limpieza a través de la sangre de Cristo. Tercero, el bautismo es el momento en el que, por mandato de Jesús, el creyente arrepentido entra en contacto con la sangre para remisión de sus pecados. Así como es natural lavarse las manos sucias inmediatamente, el corazón que comprende el amor de Dios y la gravedad del pecado anhela ser bautizado sin demora para quedar limpio y ser recibido en la familia de Dios en su iglesia. Bueno, y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharnos. Los invitamos a seguir escuchándolos en la siguiente transmisión. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Debemos comprender que este tema es muy extenso para ser tratado en una sola clase bíblica. Sin embargo, la información que hemos considerado en esta hora le ayudará a usted a poder tener un breve conocimiento que le permitirá no ser engañado por aquellos que desean ver su fe en Cristo destruida. Si llegaste tarde y te gustaría volver a escuchar nuestra transmisión, no hay problema. Puedes encontrar nuestro contenido en el canal de YouTube A Solas con Jesús Global. Con gratitud en el corazón, llegamos al cierre de esta edición. Ha sido un privilegio compartir este tiempo de reflexión y estudio bíblico con cada uno de ustedes. Recordemos que la salvación no se alcanza por caminos humanos, sino por medio de Jesucristo. Nosotros nos despedimos por hoy, esperando reencontrarnos en la siguiente transmisión y recuerda, Cristo vive. Déjame ser diferente al mundo que no te tiene temor.